Un niño enfermo tomó la mano de una doctora desconocida y susurró mamá, y en ese instante, el corazón de un multimillonario dejó de latir como antes. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. El saludo de hoy es para Lane Gabriella, hasta la hermosa República Dominicana. Dominican Republic Sparkles. Gracias por ser parte de nuestra historia de éxito y por apoyarnos con tanto cariño. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Two Hearts. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El despacho de John estaba en silencio absoluto. No el silencio tranquilo de la paz, sino el silencio frío del poder. Desde el ventanal del piso 52, la ciudad parecía una maqueta sin alma. Autos diminutos. Personas insignificantes. Problemas que podían resolverse con una firma. John Lancaster no sonría. No lo necesitaba. Su traje era impecable. Su reloj marcaba cada segundo con precisión suiza. Su mirada era la de un hombre que había ganado todas las batallas, excepto una. La fotografía enmarcada en su escritorio estaba boca abajo. Siempre boca abajo. Señor Lancaster, la junta con los inversionistas está lista, anunció su asistente con cautela. 5 minutos, respondió él sin levantar la vista. Su voz era firme. Control era impecable, como si las emociones fueran una debilidad que debía eliminarse del sistema. John no creía en el destino. Creía en estrategia. No creía en el amor. Creía en acuerdos. Pero había algo que ningún contrato había logrado resolver. Su hijo. Ethan tenía 6 años y una forma peligrosa de mirar el mundo. No veía riqueza. No veía estatus. Veía ausencia. «Papá», preguntó una noche mientras cenaban solos en la enorme mesa de mármol, ¿las mamás siempre regresan? John dejó el tenedor lentamente. Un músculo en su mandíbula se tensó. «Come, Ethan». Pero, ¿la mía regresará? El silencio fue más pesado que cualquier respuesta. John se levantó antes de terminar la cena. Porque había preguntas que un hombre poderoso no sabía responder. Si alguna vez has sentido que el éxito no llena los vacíos que el amor deja, dime en los comentarios. A veces compartimos más de lo que creemos. A varios kilómetros de distancia, en un hospital donde el olor a desinfectante y café frío llenaba el aire, Mirabelle ajustaba su bata blanca frente al espejo del vestidor. No era una mujer frágil. Era una mujer que había aprendido a sostenerse sola. Su cabello oscuro estaba recogido con sencillez. Sus ojeras contaban historias que nadie preguntaba. «Doctora Mirabelle, la niña de la habitación 14 no quiere dormir sin usted», dijo una enfermera con una sonrisa cansada. Mirabelle sonrió suavemente. «Voy enseguida». Tenía esa voz que calmaba tormentas. Esa mirada que decía estás a salvo incluso cuando ella misma no lo estaba. Pero cuando salía del hospital y regresaba a su pequeño apartamento, el silencio era otro tipo de enemigo. En la sala, una niña de 5 años dibujaba en el suelo. «Mamá, ¿los papás también trabajan de noche?» Mirabelle se arrodilló frente a ella. «Algunos sí, mi amor. ¿El mío también?» Esa pregunta nunca dejaba de doler. Mirabelle acarició su mejilla. «Tu papá no sabe lo maravillosa que eres». Y eso era una verdad que cargaba como una cicatriz invisible. Porque hubo un tiempo en que ella creyó en promesas. En un hombre que hablaba de futuro. En un amor que parecía imposible de romper. Hasta que desapareció. Sin despedidas. Sin explicaciones. Solo silencio. Y Mirabelle aprendió que el amor no siempre regresa. Algunas veces, simplemente se pierde. Esa noche,
La lluvia cayó sobre la ciudad como si quisiera borrar recuerdos. En la torre de cristal, Jon recibió una llamada que quebró su rutina perfecta. Señor Lancaster, y a Ethan. Se desmayó en la escuela. El mundo dejó de ser controlable. ¿Dónde está? En camino al hospital central. Jon no esperó más detalles. Por primera vez en años, no pensó en imagen, ni en prensa, ni en accionistas. Solo en su hijo. Solo en el miedo. En urgencias, Merevele caminaba con paso firme cuando una camilla atravesó las puertas automáticas. Un niño pequeño, pálido, inconscient, hipoglucemia severa, informó el paramédico. Merevele tomó el control inmediato. Levenlo a la sala trace. Rápido. No sabía que, en cuestión de minutos, su pasado iba a mirarla de frente. La puerta se abrió violentamente. Zapatos italianos golpeando el suelo. Respiración agitada. Y cuando Mirevele levantó la vista, el tiempo no avanzó. Se rompió. Jon. Más maduro. Más frío. Pero inconfundible. Sus ojos se encontraron. Y todo lo que había sido enterrado volvió a respirar. Ninguno dijo nada. Porque algunas heridas no necesitan presentación. Solo presencia. La máquina del monitor cardíaco marcaba el ritmo de una tensión que ninguno estaba preparado para enfrentar. Aún no sabían que lo peor estaba por suceder. El hospital olía a antiséptico y miedo. La lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar y presenciar lo inevitable. Jon permanecía de pie junto a la cama de Ethan, con los puños cerrados tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Su traje oscuro parecía fuera de lugar en aquella habitación pequeña iluminada por luces frías. Morevele revisaba el suero con manos firmes. Professional. Controlada. Pero por dentro, su pulso latía como un recuerdo que nunca terminó de morir. Se estabilizará, dijo ella finalmente, sin mirarlo. Fue una baja severa de azúcar. Llegó a tiempo. Jon asintió, sin confiar en su voz. Habían pasado años. Años desde la última vez que la vio marcharse bajo una lluvia parecida a esa. Años desde que eligió el orgullo en lugar de una explicación. Y ahora el destino la colocaba frente a él, sosteniendo la vida de su hijo. El monitor emitía un pitido constante. Ethan se movió ligeramente. Morevele se inclinó con suavidad, acercando su rostro al del niño. Ethan Carino, estás a salvo. El niño frunció el ceño, como si despertara de un sueño pesado. Sus párpados temblaron. Y cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que vio no fue a su padre. Fue a ella. Mirabella. Su respiración era pequeña, irregular. Sus dedos buscaron algo en el aire. Ella, instintivamente, le tomó la mano. Fue un gesto automático. Humano. Maternal. Y entonces ocurrió. Ethan la miró con una claridad que no parecía de este mundo. Sus labios se movieron apenas. Y en un susurro que rompió la habitación en dos, dijo: Mamá. El monitor siguió sonando. Pero todo lo demás dejó de existir. El aire se volvió espeso. La palabra quedó suspendida entre ellos como una verdad que nadie se atrevía a tocar. Jon sintió que el corazón le golpeaba el pecho con violencia. ¿Qué dijo?, preguntó, aunque lo había escuchado perfectamente. Morevele quedó paralizada. Su mano tembló dentro de la del niño. Ethan sonrió débilmente, como si hubiera encontrado algo que llevaba años buscando. Mamá, repitió, con más certeza esta vez. No era confusión. No era delirio. Era reconocimiento. Jon dio un paso atrás, como si el suelo hubiera cedido bajo sus pies. Él está desorientado, dijo rápidamente, buscando una explicación racional. No sabe lo que dice. Pero la forma en que el niño se aferraba a Morevele desmentía cada palabra. Había algo instintivo. Algo profundo. Algo imposible de ignorar. Morevele intentó soltar su mano. No pudo. Ethan la sostuvo con más fuerza. No te vayas. Otra vez, murmuró, los ojos llenos de una emoción que no correspondía a un simple error. Otra vez. Esa palabra fue más devastadora que la primera. Jon sintió un frío recorrerle la espalda. Morevele levantó la mirada lentamente. Sus ojos chocaron con los de Jon. Y en ellos había preguntas que llevaban 6 años enterradas. ¿Qué significa esto?, susurró él, pero no sonaba como un seo poderoso.
Sonaba como un hombre asustado. Mirabella trago saliva. Yo, no lo sé. Pero en el fondo, una parte de ella sí lo sabía. Porque Isen tenía los mismos ojos. Los mismos. El mismo tono miel que ella veía cada mañana en el espejo de su hija. Su hija. Un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. No. No podía ser. Jon se acercó lentamente a la cama. Observó el rostro de su hijo. Luego miró a Morevele. Después volvió al niño. La similitud que antes nunca había cuestionado comenzó a dibujar líneas peligrosas en su mente. Eso es imposible, murmuró. Pero la palabra imposible ya no tenía fuerza. Isen cerró los ojos de nuevo, aún sosteniendo la mano de Merevele como si temiera que desapareciera. La habitación quedó en silencio. Solo el sonido del monitor. Solo la lluvia golpeando el cristal. Solo 3 corazones latiendo en ritmos desiguales. Jon pasó una mano por su cabello, respirando con dificultad. ¿Hay algo que quieras decirme, Merevele? No era una acusación. Era una súplica disfrazada. Ella retrocedió un paso. No aquí. Porque si hablaban, todo iba a cambiar. Y ambos lo sabían. Si alguna vez una sola palabra cambió tu vida para siempre, escribe cuál fue en los comentarios. A veces, lo que más nos transforma llega en un susurro. Jon miró nuevamente a su hijo. Isen, aún dormido, no soltaba aquella mano. Como si hubiera encontrado algo que el dinero jamás pudo comprar. Y por primera vez en años. Jon tuvo miedo. No de perder poder. No de perder fortuna. Sino de descubrir que había perdido algo mucho más grande. Y que el pasado acababa de despertar. El pasillo del hospital estaba demasiado iluminado. Demasiado blanco. Demasiado honesto. Jon caminaba de un lado a otro frente a la puerta cerrada de la habitación de Isen. Cada paso resonaba en el suelo pulido como un martillo golpeando una verdad que no quería escuchar. Morevele estaba apoyada contra la pared opuesta, con los brazos cruzados, intentando regular su respiración. El silencio entre ellos no era vacío. Era un campo de batalla. Fue una reacción al estrés, dijo finalmente Jon, rompiendo el aire. Los niños confunden rostros cuando están débiles. Mirevele no respondió de inmediato. Observó sus zapatos brillantes, impecables, como si representaran el mundo que él había elegido. No parecía confundido, dijo al fin, con voz baja pero firme. Jon negó con la cabeza. No puedes insinuar lo que creo que estás insinuando. Yo no he insinuado nada. Pero sus ojos sí lo habían hecho. Y eso era suficiente. Jon se detuvo frente a ella. Han pasado 6 años. 6. Lo sé. Tú desapareciste. Las palabras fueron frías. Calculadas. Mirabella levantó el rostro. Yo desaparecí, repitió, como si saboreara la injusticia de la frase. ¿Eso es lo que crees? El orgullo se levantó entre ambos como un muro antiguo. No vine a discutir el pasado, dijo Jon, ajustándose la chaqueta. Vine por mi hijo. Mi hijo. La forma en que lo dijo dolió. Morevele sintió un pinchazo en el pecho. Y yo estoy aquí por mi paciente. Mi paciente. Ambos usaban títulos para protegerse. Pero debajo de las palabras había algo más peligroso, recuerdos. Una risa bajo la lluvia. Un beso prometido. Una despedida que nunca ocurrió correctamente. Jon bajó la voz. ¿Tu hija? La pregunta quedó incompleta. Mirevele sintió como su cuerpo se tensaba. ¿Qué pasa con ella? ¿Cuántos años tiene? Ahí estaba. La línea que ninguno quería cruzar. Morevele sostuvo su mirada. No parpadeó. 5. El número cayó entre ellos como una bomba silenciosa. Jon hizo un cálculo automático. Meses. Fechas. Recuerdos. Una noche que cambió todo. No. No podía ser. Eso no prueba nada, dijo rápidamente, casi para sí mismo. Mirabella S. Enderizo. Yo no he dicho que pruebe algo. Pero ambos sabían que sí lo hacía. Desde la habitación, el monitor de Isen emitió un pitido más agudo. Jon miró hacia la puerta de inmediato. Instinto. Miedo. Amor. Morevele notó ese gesto. Y por un segundo, vio al hombre que una vez conoció. No al CEO. No al estratega. Al hombre que la miraba como si fuera el único lugar seguro del mundo.
Él te llamó mamá, susurró Jon sin mirarla. Y dijo otra vez. Mirabella cerró los ojos. Esa palabra seguía perforándola. Otra vez. Como si hubiera memoria donde no debería haberla. Los niños sienten cosas que los adultos ignoran, dijo ella con suavidad. A veces reconocen lo que nosotros negamos. Jon la miró de golpe. No hables como si el destino tuviera algo que ver en esto. ¿Y si lo tiene? La pregunta quedó flotando. Jon dio un paso atrás. El control era lo único que sabía manejar. ¿Y esto? Esto no estaba en ningún plan financiero. Quiero una prueba, dijo finalmente. Directo. Frío. Protegido. Mirabelle sintió como esas palabras la atravesaban. ¿Una prueba? De ADN. No fue una acusación. Fue un escudo. Ella respiró hondo. Sabía que ese momento podía llegar algún día. Pero no así. No con un niño enfermo de por medio. No puedes decidir eso solo, respondió con firmeza. Si existe una mínima posibilidad. Su voz se quebró apenas. Solo un segundo. Pero Mirabelle lo notó. Si existe una mínima posibilidad de que haya algo que no me dijiste, necesito saberlo. Silencio. No de rabia. De miedo. Mirabelle caminó lentamente hacia la ventana del pasillo. Afuera, la lluvia comenzaba a detenerse. Yo también necesito saber la verdad, susurró. Jon la observó. Por primera vez en años, no sabía cuál era el siguiente movimiento. No sabía si estaba preparado para perder, o para ganar algo que no esperaba. Desde la habitación, Isen murmuró algo dormido. Una palabra suave. Mamá. Ambos lo escucharon. Y esta vez, ninguno lo negó. Si estuvieras en su lugar, ¿buscarías la verdad aunque pudiera destruirlo todo? Déjalo en los comentarios. Jon exhaló lentamente. Esto cambia todo. Mirabelle lo miró con los ojos brillantes. No. Esto solo revela lo que siempre estuvo ahí. El pasado ya no era un recuerdo. Era una puerta abriéndose. Y ninguno estaba listo para lo que había detrás. La mañana llegó sin pedir permiso. El cielo aún estaba gris, pero la lluvia había cesado. El hospital, en cambio, seguía vibrando con el ritmo constante de pasos apresurados y máquinas que no dormían. Jon no se había ido. Pasó la noche sentado en una silla incómoda junto a la cama de Isen, con la chaqueta doblada sobre las rodillas y los ojos abiertos en la oscuridad. No estaba acostumbrado a esperar. Estaba acostumbrado a resolver. Pero no había contrato que acelerara la recuperación de su hijo, ni que silenciara la palabra que seguía repitiéndose en su cabeza. Mamá. Al otro lado del pasillo, Mirabelle revisaba el expediente médico con más atención de la necesaria. Había leído las mismas líneas 3 veces sin procesarlas. Su mente estaba en otra habitación, con otro niño, con una posibilidad que le apretaba el pecho. Doctora, dijo una enfermera acercándose. El niño tuvo fiebre durante la madrugada. Nada grave, pero necesitamos mantenerlo en observación al menos 48 horas más. 48 horas. Demasiado tiempo. O tal vez el tiempo exacto. Mirabelle asintió. Yo me encargo. Cuando entró en la habitación, encontró a Jon de pie junto a la ventana, observando a su hijo dormir. No parecía un CEO. Parecía un padre exhausto. Se quedará 2 días más, informó ella con tono profesional. Jon giró lentamente. Entonces me quedaré también. No es necesario. Tenemos personal suficiente. No me voy. No fue arrogancia. Fue determinación. Mirabelle sostuvo su mirada unos segundos más de lo apropiado. Entonces deberás seguir las reglas del hospital. Dime cuáles son. El intercambio era sencillo en palabras. Pero debajo, la tensión era eléctrica. Isen se movió entre las sábanas. Sus dedos buscaron el aire otra vez. Mirabelle se acercó por instinto. Jon observó ese gesto con atención contenida. ¿Siempre haces eso? Preguntó él en voz baja. ¿Qué cosa? Acercarte antes de que te llamen. Mirabelle ajustó el suero sin mirarlo. Los niños no siempre saben cómo pedir ayuda. La frase quedó suspendida. Jon entendió más de lo que ella quiso decir. Porque él tampoco supo pedir ayuda cuando más la necesitaba. Isen abrió los ojos lentamente. Vio a su padre. Sonrió débilmente. Luego giró la cabeza.
La busco a ella. ¿Te quedas? Preguntó con voz pequeña. Mirabella dudó. Solo un segundo. Sí. La sonrisa del niño fue inmediata. Jon sintió algo extraño en el pecho. Celos. Pero no románticos. Celos de conexión. De algo que él no podía comprar ni fabricar. El médico de guardia entró minutos después. Señor Lancaster, debemos hacer algunos análisis adicionales. Hay indicios de que Isen podría tener una condición genética que no había sido detectada antes. Jon frunció el ceño. ¿Genética? Nada confirmado aún. Solo prevención. Pero la palabra ya estaba en el aire. ¿Genética? Morevele sintió un escalofrío recorrerle la espalda. John la miró. Ella lo miró a él. No hacía falta decirlo. Las próximas 48 horas no solo eran médicas. Eran personales. Demasiado personales. Más tarde, en la cafetería del hospital, compartieron la misma mesa por primera vez en 6 años. No porque quisieran, sino porque Isen había pedido que no se fueran lejos. Proximidad forzada. El café estaba frío. El silencio caliente. ¿Es feliz? Preguntó Jon de pronto. Mirabella levantó la mirada. ¿Quién? Tu hija. La pregunta no era casual. Era vulnerable. Sí, respondió ella. Pero hace preguntas que no siempre sé responder. Jon bajó la vista hacia su taza. Isen también. Por primera vez, compartían algo que no era reproche. Era miedo. No planeé que las cosas terminaran así, dijo Jon finalmente. Mirabelle apretó los dedos alrededor de la taza. Yo tampoco planeé criar sola. El golpe fue suave, pero directo. Jon respiró hondo. Intenté encontrarte. Ella levantó la cabeza de inmediato. No lo suficiente. Silencio. Subtexto. Culpa. Desde el pasillo, la voz de Isen los llamó. Ambos se levantaron al mismo tiempo. Se miraron apenas un segundo. Y caminaron juntos hacia la habitación. Como si ya fueran algo que ninguno se atrevía a nombrar. Las próximas horas los obligarían a compartir decisiones. Miradas. Recuerdos. Y tal vez, verdades. Porque el destino no solo los había reunido. Los había encerrado en el mismo espacio. Sin escapatoria. Y esta vez, no habría despedidas fáciles. El reloj del hospital marcaba la madrugada. La ciudad dormía, pero en la habitación de Isen, la verdad estaba despierta. Mirabelle se sentó en la silla junto a la cama, revisando una carpeta médica que ya conocía de memoria. Pero su mente no estaba en los números ni en los análisis. Estaba en recuerdos que habían permanecido ocultos, enterrados bajo promesas rotas y silencios dolorosos. Jon permanecía de pie cerca de la ventana. La luz de la calle se filtraba, dibujando su silueta contra la pared blanca. No había palabras, solo tensión. La proximidad obligatoria había creado un silencio cargado de historia y culpa. Hace 6 años, dijo Morevele finalmente, rompiendo el hielo, tú y yo, nunca tuvimos la oportunidad de hablar. Jon giró lentamente, la mirada fija en ella. Sus labios estaban apretados, como si pronunciarlos fuera un acto de vulnerabilidad que no estaba seguro de soportar. Lo sé, dijo él con voz baja. Y eso me ha perseguido más de lo que puedes imaginar. Ella respiró hondo, luchando por mantener la compostura. Esa noche, la noche antes de que desaparecieras, yo estaba embarazada. La confesión cayó como un golpe de aire helado. Jon abrió los ojos, incapaz de procesar de inmediato la magnitud de sus palabras. ¿Estabas sola? Preguntó, apenas un susurro. Sí, dijo ella, mirando al suelo. No había nadie más. Tu ausencia me obligó a tomar decisiones que me rompieron el corazón, y me enseñaron a ser fuerte. Jon cerró los ojos y respiró profundamente. Los recuerdos volvieron. La noche lluviosa, la promesa rota, la desesperación que lo había cegado. Nunca imaginó que la mujer que amaba, la mujer que había perdido, hubiera llevado su hija sin que él lo supiera. Jon, continuó Morevele, levantando los ojos hacia él. Isen no es solo mi hijo. También es tu hijo. El aire se volvió pesado. Cada palabra parecía vibrar en la habitación. Jon dio un paso atrás, como si el suelo bajo sus pies pudiera romperse. Eso cambia todo, murmuró.
sin poder mirar al niño que dormía plácidamente entre ellos. Todo. No lo busco para castigarte, dijo ella suavemente. Solo quiero que entiendas lo que ha pasado, lo que hemos perdido, y lo que aún podemos tener. Los silencios entre ellos eran tan elocuentes como las palabras. Cada uno sentía la magnitud de lo que implicaba. Años de distancia, decisiones equivocadas, amor que había permanecido en pausa demasiado tiempo. Jon se acercó lentamente. Sus manos temblaban apenas cuando tocó el cabello de Isen, como si aquel pequeño gesto fuera capaz de reparar el tiempo perdido. Mirevele lo observó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca había visto a Jon tan vulnerable. Nunca había visto tanta humanidad detrás del hombre poderoso que lo controlaba todo. No sabía, susurró él. Nunca supe. Lo sé, contestó ella. Y por eso necesitamos tiempo. Tiempo para entendernos. Para sanar. Para aprender a ser familia. Isen se removió en la cama y abrió los ojos. Mirevele se inclinó y le sonrió. ¿Todo bien, mi amor? El niño asintió y, sin pensar, tomó su mano. Luego la buscó con la mirada, encontrando a Jon a su lado. Papá, ¿también estás aquí? Jon sintió como una mezcla de culpa y amor lo atravesaba de golpe. Por primera vez, entendió que la responsabilidad no era un número ni una fortuna. Era un corazón que latía frente a él. Sí, estoy aquí, respondió con voz firme y suave a la vez. Y no pienso irme. Ese momento, cargado de emociones contenidas, se convirtió en un pacto silencioso. Aunque el pasado los había separado, el presente los obligaba a enfrentar la verdad. Y la verdad, los estaba uniendo de una manera que ninguno había esperado. Mientras la ciudad dormía, los secretos del pasado habían sido revelados. Y por primera vez, Jon y Mirevele comprendieron que lo que había sido perdido podía, de algún modo, ser encontrado. Si alguna vez has guardado un secreto que cambió tu vida, escribe en los comentarios cómo lo enfrentaste. Porque la verdad, siempre encuentra la manera de salir. El hospital estaba más silencioso que nunca. Solo se escuchaban los pitidos suaves del monitor y la respiración calmada de Isen, que dormía plácidamente entre sábanas blancas. La tormenta había pasado, dejando un cielo limpio, pero dentro de la habitación, la tormenta emocional apenas comenzaba a transformarse en algo distinto, un puente invisible entre dos corazones que no sabían cómo sanar. Mirevele se sentó junto a la cama de Isen, observando cómo su pequeño estiraba los dedos y murmuraba palabras sin sentido. Sonrió, dejando que un momento de ligereza atravesara su tensión acumulada. ¿Sabes qué? Dijo con voz suave. Tu papá me recuerda mucho a alguien que conocí hace años. Jon, que estaba al otro lado de la habitación observándola, frunció el ceño ligeramente. ¿A alguien que conociste hace años? Sí, respondió ella, encogiéndose de hombros. No es nada importante, solo me hace sonreír pensar en cómo cambiamos con el tiempo. Jon sintió que su corazón se tensaba. Esa ligereza, esa capacidad de sonreír incluso después de tanto dolor, lo desconcertaba. No era una mujer que se quebrara fácilmente. Humana. Me alegra que tu hijo tenga una madre como tú, dijo finalmente, y su voz, normalmente dura, estaba cargada de sinceridad. Creo que he subestimado lo fuerte que eres. Mirevele lo miró por un instante. La sorpresa dibujó una línea de emoción en su rostro. No esperaba que él reconociera algo así. Gracias, susurró, bajando la vista. Eso significa mucho viniendo de ti. Isen, que había despertado un poco, murmuró. ¿Papá? ¿También me ayudas con el dibujo? Sin pensarlo, Jon se acercó y se arrodilló al lado de la cama, tomando un crayón. Mirevele los observó con una sonrisa que era mitad ternura, mitad alivio. Por primera vez, el silencio entre ellos estaba lleno de algo que no era tensión, esperanza. Claro, campeón, dijo Jon. Vamos a hacer el mejor dibujo del mundo. El niño rió suavemente, y esa risa fue un bálsamo que disipó años de distancia y silencios. Mirevele se sentó a su lado y comenzó a colorear junto a ellos. No había palabras importantes, solo gestos simples, manos que se rozaban, miradas compartidas, risas pequeñas que parecían milagrosas en su cotidianeidad. Nunca pensé que podría, dijo Jon, titubeando,
como si cada palabra fuera una cuerda que temía romper. Sentirme así. Con alguien. Después de todo lo que ha pasado. Morevele levantó la mirada hacia él. Yo tampoco, respondió. Pero quizás eso es lo que hace que valga la pena intentarlo. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero Jon sintió que algo dentro de él cambiaba. Era como si un peso que llevaba años en su pecho se hubiera suavizado, dejando espacio para algo que había olvidado: confiar, permitir, sentir. Isen los interrumpió con una pregunta inocente. ¿Podemos hacer un castillo de colores juntos? Sí, podemos, dijo Jon. Juntos. Ese juntos resonó más allá de la habitación. No era solo un acuerdo de dibujo. Era un primer paso hacia la construcción de un vínculo que hasta hacía unas horas parecía imposible. El resto de la mañana pasó en risas contenidas, trazos de crayón, miradas que no necesitaban palabras. Y aunque ambos sabían que el pasado seguía allí, latente y amenazante, por primera vez se atrevieron a compartir algo genuino: vulnerabilidad, paciencia, y la frágil certeza de que tal vez, solo tal vez, podían volver a confiar. Porque el amor no siempre llega con un gran gesto. A veces se abre paso entre crayones, risas suaves, y el simple hecho de quedarse cuando más se necesita. ¿Alguna vez un gesto pequeño cambió tu relación con alguien? Déjanos tu historia en los comentarios. La tarde cayó rápidamente sobre la ciudad, tiñendo las ventanas del hospital con tonos naranja y gris. La calma de la mañana había sido solo un espejismo. Afuera, la lluvia regresaba con fuerza, golpeando el cristal como un recordatorio del mundo que seguía girando, indiferente a los corazones humanos dentro de aquella habitación. Jon estaba en su teléfono, revisando correos y mensajes urgentes de la oficina. Pero su mente no estaba en negocios. Estaba en lo que había ocurrido esa mañana, en la sonrisa de su hijo, en la mano de Mirevele sobre la de Isen. En cómo, por un momento, había sentido que todo podía ser reparado. Y entonces llegó el mensaje que lo hizo temblar. Un correo anónimo con un archivo adjunto. Prueba de ADN de tu hijo. Confirma lo que sospechas, o destruye lo que tienes. Jon abrió el archivo con manos temblorosas. Las fotos del laboratorio, los resultados parciales y, sobre todo, la interpretación, eran imposibles de ignorar. Isen compartía la genética de Morevele, y de él. El golpe emocional fue devastador. No por la confirmación, sino por la forma en que había llegado, anónimo, amenazante, como si alguien quisiera manipularlos. Jon, ¿qué sucede?, preguntó Morevele, al notar su cambio de expresión. Él levantó la vista con ojos llenos de tensión, miedo y confusión. Nada, es solo un mensaje de la oficina, mintió, rápidamente. Nada que deba preocuparte. Pero ella lo miró de cerca, y su intuición femenina captó la verdad detrás de la fachada. Jon, no me mientas. El silencio se hizo insoportable. Isen, que jugaba con crayones, levantó la cabeza y los miró. Percibió la tensión, pero no entendía del todo. Solo sabía que algo había cambiado. Está bien, dijo Jon finalmente, con voz quebrada. Es, sobre Isen. Morevele sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasa con mi hija? Empezó él, pero no pudo continuar. Las palabras no salían de su boca sin un nudo de culpa y miedo. Y entonces Morevele, abrumada por años de heridas no sanadas, estalló. Nunca quise esto, Jon. Nunca pedí que vinieras a arruinar nuestras vidas otra vez. La acusación fue dura, cargada de años de resentimiento, miedo y amor reprimido. Jon sintió como su corazón se rompía un poco más. No había respuesta que pudiera calmarla. Yo también he perdido años. Morevele, gritó él. He intentado mantenerme alejado para no interferir. La tensión explotó. Las palabras se convirtieron en cuchillos invisibles que cortaban la frágil conexión que habían empezado a construir. Isen empezó a llorar, confundido y asustado. Papá, mamá, lloró. No, Pauline. Jon y Morevele se miraron. Sus manos estaban casi tocándose sobre la cama, pero el orgullo y el miedo los mantenían separados. La habitación estaba cargada de emociones: amor, culpa, ira y miedo, todo mezclado en un caos silencioso que ninguno podía controlar. Tal vez esto fue un error, dijo ella, con voz temblorosa.
Tal vez nunca debimos acercarnos. Jon cerró los ojos, sintiendo un vacío que no conocía desde su infancia. La posibilidad de perder a Isen, de perder lo poco que había recuperado, era insoportable. No, susurró. No puedo perderlo. Pero sus palabras no pudieron borrar la tensión que había nacido de la confusión, del miedo y de las heridas del pasado. La noche cayó, oscura y pesada, mientras ambos se alejaban emocionalmente el uno del otro. Isen lloraba entre ellos, inconsciente de cómo los adultos que más amaba estaban al borde de romperse. Y así, en ese punto de quiebre, ambos comprendieron que el amor no siempre basta. Que a veces, para salvar lo que importa, hay que enfrentarse a los miedos más profundos, y decidir si el orgullo será más fuerte que el corazón. ¿Alguna vez el orgullo te ha separado de alguien que amas? Déjalo en los comentarios. La habitación estaba oscura salvo por el resplandor de la máquina de monitoreo de Isen. Cada pitido parecía marcar el tiempo de sus corazones, lentos, inseguros, expectantes. La tensión que había explotado la tarde anterior aún colgaba en el aire, pesada y casi tangible. Jon permanecía sentado en una silla junto a la cama. Sus manos descansaban sobre las rodillas, temblando apenas, como si sostenerse a sí mismo fuera la única tarea que podía controlar. Murevele estaba de pie al otro lado, los brazos cruzados, pero no por distancia. Era su coraza contra la vulnerabilidad que no quería aceptar. No puedo dejar que esto nos destruya, dijo finalmente Jon, con voz baja y grave. No puedo perder a mi hijo, ni a ti. Murevele lo miró, sorprendida por la sinceridad. Sus ojos buscaban en los de él señales de manipulación, pero solo encontró miedo y amor mezclados, imposibles de ignorar. Jon susurró. No sé si podemos reparar todo. No después de lo que pasó. No pido que reparemos el pasado, replicó él. Solo quiero estar presente. Solo quiero que lo intentemos, juntos. Hubo un instante de silencio absoluto. Isen, todavía medio dormido, estiró los brazos hacia ellos, como si supiera que la decisión de los adultos decidiría la paz de su mundo pequeño. Mirabella respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Pensó en los años de soledad, en la cicatriz que había dejado su abandono, en la fuerza que había aprendido a tener. Pero también pensó en el niño que dormía confiado a unos metros de ella, en el hombre frente a ella, en la conexión que ya no podía negar. Tengo miedo, admitió finalmente, con la voz quebrada. Tengo miedo de que esto vuelva a lastimarme. Jon se inclinó hacia ella lentamente, sin tocarla todavía. Sus ojos se encontraron con una intensidad que borraba años de distancia y orgullo. Yo también tengo miedo, dijo suavemente. Pero más miedo tengo de perder lo que tenemos la oportunidad de construir. La decisión no fue instantánea. Fue un proceso silencioso de mirar al otro, medir cada palabra y gesto, evaluar si el corazón podía arriesgarse otra vez. Finalmente, Murevele bajó los brazos. Dio un paso hacia él. Está bien, dijo, apenas un susurro. Intentémoslo. Jon sonrió débilmente, con una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Dio un paso hacia ella, y esta vez sus manos se rozaron, no por accidente, sino por elección. Esa elección fue más poderosa que cualquier palabra. Más fuerte que años de orgullo, distancia y miedo. Juntos, dijo él. Sin promesas imposibles. Solo presents. Solo presentes, repitió ella. Isen abrió los ojos por completo y los miró con esa inocencia absoluta que solo los niños poseen. Sonrió, y un murmullo escapó de sus labios. Mamá, papá. Ese momento fue un puente entre el pasado roto y un futuro posible. No eliminaba los miedos, no borraba los errores, pero creaba algo nuevo, la posibilidad. Y mientras la lluvia golpeaba nuevamente los cristales del hospital, Jon y Mirabelle entendieron que el amor no es solo un sentimiento. Es una elección. Una elección que hoy, con el corazón temblando, habían decidido hacer. ¿Alguna vez te arriesgaste a amar de nuevo después de que te lastimaron? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. El amanecer atravesaba las ventanas del hospital, tiñendo la habitación de tonos dorados y suaves. La tormenta de la noche anterior se había disipado, dejando un aire fresco que parecía limpiar también el peso que cargaban los corazones dentro de aquella habitación. Isen dormía plácidamente,
con una sonrisa tranquila, su pequeña mano todavía entrelazada con la de Murevele. Jon estaba sentado al lado de la cama, observando la escena con una mezcla de asombro y gratitud que no podía expresar con palabras. Finalmente, después de años de distancia, miedo y orgullo, todo parecía alinearse. Nunca imaginé, dijo Jon, con voz baja, que un momento como este podría cambiarlo todo. Merevele levantó la vista y sonrió suavemente, dejando que la luz dorada iluminara su rostro. Yo tampoco, dijo. Y aún hay mucho por sanar, mucho por aprender, pero por primera vez, siento que podemos hacerlo juntos. Jon tomó su mano con delicadeza. La presión no era posesiva, era un acuerdo silencioso, una promesa de presencia y apoyo. Juntos, repitió. Siempre juntos. Isen se removió en la cama y abrió los ojos. Miró a su madre primero y luego a su padre. ¿Nos quedamos juntos ahora?, preguntó con la inocencia y certeza que solo un niño puede tener. Sí, dijo Morevele, abrazando suavemente al niño. Nos quedamos juntos. Jon, con una sonrisa que combinaba alivio, amor y un atisbo de vulnerabilidad, rodeó con cuidado a Isen y Mirevele con su brazo. La familia que alguna vez estuvo fragmentada comenzaba a recomponerse, pieza por pieza, latido por latido. El pasado, con todas sus heridas, seguía allí. No podía borrarse, ni debía. Pero el presente les ofrecía la oportunidad de reconstruir, de aprender a amar y confiar otra vez. Cada mirada, cada gesto, cada risa compartida era un ladrillo en ese nuevo comienzo. Esa misma tarde, mientras caminaban juntos por el pasillo del hospital, Isen tomó la mano de Jon y luego la de Merevele. Merevele lo miró, y Jon hizo lo mismo. No necesitaban palabras. Todo estaba dicho en ese simple acto: perdón, aceptación y amor incondicional. Más tarde, en la sala de juegos del hospital, Isen reía mientras coloreaba un dibujo. Jon y Morevele lo observaban, intercambiando miradas cómplices, silenciosas pero llenas de significado. Por primera vez, el miedo no gobernaba su relación. La vulnerabilidad se había transformado en confianza. Nunca creí que algo así fuera posible, dijo Jon, suavemente. No solo estar aquí, sino sentir que, esto, nosotros, es real. Es real, respondió Murevele. Porque lo decidimos. Isen levantó su dibujo y lo mostró orgulloso, un castillo de colores brillantes, con 3 figuras dibujadas juntas, tomadas de la mano. Miren, somos nosotros, gritó con alegría. Jon y Murevele rieron, y en ese instante, los años de distancia, dolor y orgullo se disolvieron en la calidez del presente. Todo estaba lejos de ser perfecto, pero era real, y eso bastaba. El sol se filtraba por la ventana, iluminando los ojos de la familia reunida. Y mientras el mundo seguía su curso fuera del hospital, dentro de aquella habitación, los corazones que alguna vez se habían roto encontraban por fin su lugar. Porque a veces, el amor llega cuando menos lo esperas, y cuando lo hace, es para quedarse. ¿Crees en el amor inesperado que puede sanar heridas profundas? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien especial. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.